Entonces, ya está. Bueno, uno, dos, tres. Buenas tardes. Este es nuestro video para el segundo parcial de la materia de negocios internacionales. Nuestro grupo está conformado por Alejandro Piñaranda, Juan Camilo Torres, Juan Francisco Muñoz, Kevin Rueda y Karen Rodríguez. Kevin va a comenzar ya nuestra conversación acerca de un tema muy importante. Comencemos, Kevin, por favor. Bueno, pues yo quiero introducir el tema con el concepto de la globalización económica y pues cómo son sus posibles impactos en los países en desarrollo. Entonces me voy a basar más en tema de países en desarrollo. Bueno, pues como bien lo sabemos, la globalización cada vez está más interconectada. Es un proceso económico de lo cual diferentes países se interconectan a través del comercio, inversiones, tecnología, flujo de personas, y pues esto ha llevado a que cada vez los países estén más integrados en los mercados a nivel mundial. Entonces, para resaltar el tema de la globalización, a mí me gustaría introducir dando aspectos positivos y negativos sobre este tema que es la globalización. Entonces, para hablar un poco más a fondo en los aspectos positivos, un aspecto positivo que yo veo muy claro es el mayor acceso a los mercados. Entonces, ¿qué pasa? Los países en desarrollo pueden acceder a mercados más grandes, pueden impulsar exportaciones y generar un crecimiento económico. Algo también muy importante y que lo hemos nombrado en la clase es la inversión extranjera directa, en donde pues también es muy bueno para la globalización. Esto porque pues esto atrae la inversión extranjera, puede transferir tecnología, puede crear empleos, que es algo muy importante, y pues puede mejorar la infraestructura del país en donde se hace la inversión extranjera. Otro punto positivo que yo veo es la transferencia del conocimiento, en donde pues las empresas multinacionales adaptan tecnologías extranjeras, en donde pues este ayuda a los países en desarrollo a tener mejor productividad, mayor efectividad en sus números y demás cosas. Otro es mayor competencia. La competencia internacional se puede estimar la innovación y la eficiencia de las empresas locales. Entonces, pues siempre es bueno tener la competencia. Y para los efectos negativos, vemos que uno es la dependencia de las exportaciones. Entonces, ¿qué pasa? La excesiva dependencia de un país a otro puede hacer que las economías de estos países en desarrollo sean vulnerables por la fluctuación de precios, temas de las monedas, las materias primas y demás cosas. Algo que también vemos es la desigualdad. Cuando la globalización aumenta, la desigualdad dentro de estos países pues se ve mucho en el tema de que no se distribuye de manera equitativa las ganancias. También algo que se puede ver es la pérdida de identidad cultural. Y por último, la presión sobre el medio ambiente. Pues también vemos que la globalización pues tiene gran aumento sobre eso. Y también algo que me gustaría profundizar más es el comercio internacional y la inversión extranjera directa. Siento que son los dos temas más importantes que se deben tocar en la globalización. Entonces, pues en el comercio internacional, como ya lo he dicho, el acceso a mercados más amplios, transferencia de tecnología, mayor competencia, pero también hay desafíos que se pueden tomar, como la vulnerabilidad de los stocks externos, las barreras comerciales, la desigualdad. Y para hablar de la inversión extranjera directa, vemos la transferencia de tecnología, creación de empleos, desarrollo de infraestructura y pues los desafíos, como ya lo había dicho, la dependencia económica. Entonces, pues no sé ustedes qué opinen sobre este tema, si están de acuerdo conmigo o algo más. Pues este tema me hace considerar un ejemplo muy claro sobre cómo pues, la globalización impacta realmente en los estados. Y le quisiera que lo analizáramos desde un punto, desde lo que digamos, nosotros vemos, hablando un poco de la industria nacional y refiriéndonos un poco a lo que pasa con la globalización en un ejemplo conciso. Entonces, quiero poner el ejemplo puntual de la manufactura de zapatos en Colombia, que digamos era una industria que asiente hace algunos años, y pues por temas de la globalización, que finalmente pues efectivamente trajo pues productos nuevos, de distintas calidades que no se conocían, digamos de distinta variedad, a este país, pero pues también me parece una cosa importante medir los impactos de haber traído esos nuevos productos. Y pues en este caso podemos apreciar claramente que el impacto de esta globalización y de, digamos, la apertura de nuevas marcas y nuevos mercados de zapatos
hizo que esta industria nacional que era como tan flácida también cayera mucho. Entonces, pues las personas comenzaron a preferir comprar productos extranjeros y pues la industria nacional, que digamos era la que más aportaba como al PIB y que más aportaba pues realmente al crecimiento de la industria nacional, valga la redundancia, pues se vio afectada gravemente. Entonces me parece que es un punto importante como afirmar en los desafíos que hay que realmente medir muy bien los impactos, porque pues realmente en los impactos está la importancia de estos negocios internacionales. Y yo quiero tocar también el tema de la sostenibilidad de las empresas, el cual... No, a ver, Ya, sí, no, siga, lo cortamos. Pero uno, no dos, pasa tres. nada, no pasa nada porque lo cortamos. Yo quería coger el tema de la sostenibilidad de las empresas, el cual pues no están como enfocados en eso, sino están en crear en masa cantidades pues muy grandes para salir a los mercados y no les importa un poco el medio ambiente, no les importa cómo el mundo está teniendo un impacto ambiental. Entonces quisiera pues enfocarme también un poco en eso de las industrias deberían ayudar a eso. Pues sí, digamos también lo que decía Francisco, también me llamó la atención porque hay que ver también el tema de los países, ¿no? O sea, es verdad que la inversión extranjera es muy importante, pero hay que tener en cuenta en dónde se va a hacer la inversión extranjera, porque no es lo mismo para un inversor hacer una inversión, valga la redundancia, en Venezuela que en Estados Unidos. Entonces claramente yo creo que es un factor muy importante que tienen hoy en día todos los países, porque siempre hay un riesgo para todos los inversores. Entonces uno tiene que como país, digamos, si va a ser un tema de internacionalización o de globalización, pues también atraer a los inversores a que inviertan en el país de uno, en el negocio de uno, porque un inversor debe invertir en Colombia y no en México, digamos. Entonces, claramente Colombia, pues ya enfocándonos un poco en el tema de Colombia, pues es un país que desafortunadamente por el tema del gobierno, pues puede que genere cierta incertidumbre en la economía internacional. Entonces, para un estadounidense no va a ser lo mismo invertir en Estados Unidos, en su mismo país, Estados Unidos, o invertir en Colombia o invertir en Panamá. Entonces yo creo que eso es algo que se tiene que afrontar, es un desafío que se tiene que afrontar tanto como inversores como los comercios nacionales, los gobiernos, que también es algo que vamos a ver más a fondo más adelante, que son los gobiernos, ¿no? Entonces era lo que usted decía también, me parece interesante mirar ese tema de la inversión extranjera, que es sumamente importante, pero pues también es un reto bastante amplio para los diferentes países de cómo van a invertir, cómo van a atraer a los inversores. Bueno, yo creo que para aterrizar un poquito más de lo que hemos estado hablando, debemos tener en cuenta primero pues que vamos a hablar más que todo de los países en desarrollo y pues digamos de qué manera la globalización y la inversión como que entra en el tema del desarrollo, si es por parte del Estado o más de una adaptación política. Yo creo que me gustaría hablar sobre el tema, el ejemplo que estaba en uno de los textos de Corea del Sur. Como ustedes supieron pues en la década de los 50 pues tuvieron una guerra donde el país estaba económicamente pues en ruinas, no tenía nada de infraestructura y pues el camino que eligió este país fue pues irse más por el desarrollo dirigido por el Estado. ¿Esto qué significó? Pues los sectores estratégicos pudieran ser más cruciales en cuanto al avance económico y pues recibieron el apoyo intensivo del gobierno. ¿Cómo lo relaciono yo? O pues me gustaría que redondeáramos la conversación y la discusión que fuera más por el tema internacional. Entonces, ¿de qué manera, a qué países les puede funcionar estas estrategias y a qué países no las pudiésemos implementar? Pues teniendo factores como la educación, la cultura, el Estado, todo el tema de políticas del Estado y pues de qué impacto esto podría funcionar principalmente. Entonces como lo concluyo en este caso, es que Corea sí tuvo como un desarrollo muy estratégico en cuanto a las industrias más importantes para ellos, se adaptaron a las necesidades específicas de su país y también demostró pues que tenían un enfoque más pragmático para las políticas de desarrollo, que fue lo que hizo que fuera posible todo el tema de la transformación económica y pues a alcanzar los retos sociales pues, de manera positiva a largo plazo como se ve hoy en día.
Bueno, Karen, qué interesante que toques ese tema y que llegues a esa conclusión de que, pues, que finalmente lo que tenemos que analizar es como las condiciones específicas de cada país para pues, sus distintos negocios y sus distintas relaciones. Entonces, No, bueno, para hablar un poco también del tema de la globalización, a mí me gustaría aportar algo y es que lo discutamos. Y no sé ustedes qué opinen del mercado justo. Un ejemplo puede ser el acero, lo que está pasando ahorita con China. Entonces, un país se mide, bueno, su progreso, su economía también se mide por el nivel de acero que se gaste, ¿no? Porque pues, todas las edificaciones son con acero. Entonces, no sé ustedes qué opinen de este tema de que ahora China está abasteciendo todo el mundo con su acero, en donde alrededor, o sea, Latinoamérica en un año produce lo que China hace en 48 horas. Y entonces esto hace que ellos sean más eficientes y pues haya mucho acero en todo el mundo. Entonces esto hace que el acero colombiano, por ejemplo, sea más económico. Entonces no sé ustedes qué opinan del mercado justo y cómo un país puede tomar esos desafíos y cómo puede... Sí, pues digamos, yo pienso que todo eso es un tema de una ventaja comparativa, ¿no? Entonces, digamos que China en su defecto pues tiene cierta ventaja competitiva frente a los otros países, ¿sí? Nosotros claramente pues con la mano de obra no podemos producir el mismo acero que produce China y también no solo es el tema de la mano de obra, sino también los recursos. Ellos tienen una ventaja sobre los otros países que nosotros no tenemos. Pero pues también, ¿qué pasa? Que es como nosotros hablar del café. Colombia también tiene una ventaja frente a otros países dada a su posición geográfica. Tiene una ventaja frente a otros países en términos de café. Si lo hablamos también en el petróleo en Arabia Saudita, pues ellos tienen una ventaja por la posición que ellos tienen frente a otros países. Entonces, cuando uno habla de lo del mercado justo, pues cómo se puede combatir los diferentes países, pues ahí está todo el tema de las políticas comerciales. Entonces, si Colombia dice, man, yo no quiero recibir nada que tenga que ver con acero chino, pues entonces pongan un arancel bien bravo. ¿Sí? Se le pone un arancel y se protege la comercialización y la producción de acero colombiano. Ahora, no es viable, pienso yo personalmente, no es viable. ¿Por qué? Porque si yo quiero proteger y quiero hacer y quiero decir, si el gobierno ahorita dice voy a poner un arancel del 80%, pues ningún importador va a importar desde China porque tiene un arancel muy alto, no sale económicamente beneficioso. Pero Colombia, los proveedores colombianos están a disposición y tienen la capacidad para producir todo el acero que se necesita. No es así, ¿sí? Entonces ese es mi punto de vista, que no me parece, digamos, algo, si un país tiene una ventaja frente a otros y sabe cómo aprovecharla y tiene cómo aprovecharla, pues que lo haga, ¿sí? Esa es mi posición frente a ese tema. Sí, ok, y también la ayuda del gobierno. Yo leía que hoy en día China produce el acero y lo hace a gran escala, es porque el gobierno ofrece Subsidia. muchas Ayuda, ayudas. sí. Ajá, es cosa que no se ve aquí en Colombia. No, y Entonces, claramente es porque no se puede comunicar sí, y acá el gobierno claro, sí. no le podría hacer También pues, el problema ha sido la sobreproducción que ha bajado los precios a nivel mundial del acero y ya, pues como dijo Alejo, los países de la Unión Europea y Estados Unidos han puesto aranceles para medidas de protección contra ese acero chino que viene. Bueno, entonces quisiera como, me gusta mucho la conclusión que llegamos y quisiera comenzar a guiar nuestra conversación a partir de la pregunta que nos conlleva para hacer este video. Entonces, la pregunta que se nos refleja es que si los negocios internacionales entre organizaciones variadas, concebidos de manera adecuada, pueden construir como una herramienta altamente efectiva para superar la pobreza en los países. Entonces, como lo vemos, es muy importante considerar todas las condiciones que los países tienen para exportar e importar los productos y pues ver qué es lo más importante para superar la pobreza. Entonces me gusta mucho y quiero recuperar el ejemplo de mi compañero Alejandro, que habló sobre el café, que es una ventaja estratégica que tenemos. Entonces me parece que los impulsos de los gobiernos deberían estar encaminados hacia digamos como que enfatizar en las áreas productivas de Colombia y por ejemplo en el caso como de mi compañero de Kevin, dejar de partir esos recursos que se están intentando y como intentar acomodar a industrias que tengan como más salida en nuestro país, pues dadas nuestras condiciones. Entonces, bueno, yo quiero comenzar a abordar este tema a partir de la lectura que estaba concebida para este tema, la lectura Cocione de 2019, los beneficios y los retos del comercio justo. Entonces, el capítulo que leí, el capítulo que vamos a abordar,
es el caso de Cosurcao. Entonces, pues yo, digamos que en mi intervención en este momento quiero mencionar el modelo de comercio justo como un ejemplo de negocio internacional, como que promueva la equidad y hablar sobre el caso puntual de, digamos, de esta cooperativa en Colombia y de cómo impactó a la comunidad. Entonces, de cómo digamos, el comercio exterior justo y los negocios internacionales justos y digamos, basados en la información real, pues impactaron a que una comunidad mejorara. Entonces, bueno, básicamente, y para darles un poco de contexto a mis compañeros sobre la intervención, el caso de Cosurcao habla sobre digamos, la cooperativa del sur del Cauca y cómo las personas que son miembros de esa cooperativa pasaron de cultivos ilícitos, como lo son la coca, a convertirse en pequeños caficultores, que digamos gracias a sus negocios y a sus actividades, les ha podido empoderarse, permitiéndoles controlar su producción y accediendo a mercados internacionales justos. Entonces, bueno, la manera en que ellos lograron pues este trato justo fue consiguiendo la certificación Fair Trade. Y entonces, por la certificación Fair Trade quiero comenzar a hablar. La certificación Fair Trade es una certificación que otorgan varios países para demostrar que un producto viene, digamos, no sé, el producto en este caso es el café. Entonces la certificación lo que demuestra es que el café en todo su proceso mantuvo procesos éticos. Entonces que se compró a un precio justo, que las personas que lo cultivaron tuvieron un salario justo, que no hubo ningún tipo de abuso en ninguna parte de la cadena estratégica de este producto. Entonces, digamos, por esta certificación, los cultivadores de café de esta cooperativa han podido como que avanzar mucho en sus procesos. Crecieron, digamos, lograron abrirse una brecha importante en el mercado debido a que, pues, digamos, hay una competencia justa y pues ellos pueden llevar sus precios como a precios que realmente les sean competitivos. Asimismo, también enfrentan desafíos importantes porque pues siempre hay una presión sobre los precios y en este caso el café orgánico pues hay una competencia muy grande, pero pues ellos se enfocan en sus diferenciadores y trabajan en base a esto. Asimismo, buscamos que digamos, tenga sostenibilidad. Digamos, la idea de esta certificación es que el producto sea sostenible en el tiempo. Entonces, bueno, como les digo, esta certificación y estos negocios internacionales le dieron a esta empresa pues empoderamiento, los llevaron a desafíos del comercio justo, la diversificación de nuevos productos, pues trabajando, entendiendo los requisitos de la certificación y pues llevaron a un impacto de cooperación grande, porque estos señores del Cauca, gracias a este impacto de cooperación y a que digamos como que se adecuaron a las políticas del comercio internacional, pues pudieron, digamos, afrontar sus retos económicos y sociales y hacerlo con un aparente éxito. Entonces, pues, yo quisiera saber ustedes qué opinan sobre cómo esto ha impactado positivamente en la sociedad o cómo no ha impactado, ¿qué opinión tienen sobre esto? Quisiera, pues, primero que el comercio justo ofrece numerosas ventajas tanto a los productores de países en desarrollo como para los consumidores y el medio ambiente también, el cual pues mejora los ingresos y las condiciones de vida para los productores, condiciones de trabajo dignas y respeto de los derechos humanos, empoderamiento de los productores y también pues la sostenibilidad ambiental y la reducción de la desigualdad global, el cual pues esto es muy importante para las industrias y pues también, como dijo Francisco anteriormente, la mayor calidad de los productos que sacan estos productores. Sí, digamos, ahí sí me gustaría hacer algo, pues, que viene usted trabaja, digamos, sabe cómo es el funcionamiento en abastos, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo usted ese tema en cuanto a, si digamos, pongámosle, Colombia claramente es muy rico en agricultura y también en todo el tema de cosechas y demás, ¿sí o no? Porque es una ventaja que tiene frente a otros países. Es una ventaja. ¿Sí o no? Una ventaja competitiva frente a otros países. Pero digamos, hay temas en los cuales Colombia no alcanza, dado a diferentes factores como la mano de obra, todo el tema de uno para cosechar pues necesita diferentes químicos que también se importan, en su mayoría son colombianos, no lo sé, No sí importa. Sí Antes importa. sí se producía Ahorita pero ahorita está casi todo se importando. importa. Ajá. Exacto, entonces si no se pone a darse cuenta de eso, pues
el mercado justo funciona, pero es que detrás de esas cosas hay muchas cosas que se desenvuelven. Como- Entonces uno para cosechar pues necesita químicos que al proveedor que no se los compra, que puede ser una empresa colombiana, pues esa empresa también seguramente los tendrá que importar. Si el gobierno... Un ejemplo claro es cuando la guerra, creo que no fue Sí, la de Rusia, Ucrania, que se que hizo de algunos químicos, o sea, Los no jabones. habían, a los jabones Exacto. no habían, y pues fue un Exacto. gran impacto para la agricultura acá. Entonces, con lo que decía, digamos, Francisco, en ese término, pues hay muchas cosas que se desenvuelven detrás de eso. Entonces, el gobierno le pone aranceles a unos químicos que uno ni siquiera tiene idea de qué son, pero uno de verdad está metido en el negocio de las cosechas. Pero después, cuando uno le vaya a comprar el producto, le va a decir, hermano, es que me metieron un arancel del 60%. Entonces, el producto se le costaba 10.000, ahora le cuesta 25. Entonces, ya es una cadena que empieza a afectar a los otros mercados. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que ver. ¿Y cuál es el precio de la globalización? O sea, el pro y el contra, que es lo que es el término del mercado justo. Entonces, claro, uno dice el mercado justo, pues espere y mira a ver cómo hago para proteger la industria local, pero pues también un país como Colombia que está en desarrollo, pues no puede acoplarse a términos de mercado justo, porque no se puede. Pienso yo, no sé ustedes qué pensarán. Es imposible. Bueno, pues es que primeramente para hablar de los países en desarrollo, pues yo digo que la desventaja está entre las pequeñas y medianas empresas, que era como lo que teníamos en la evidencia del soporte de los textos. Porque o sea, siento que se enfrentan como a mayores desventajas en cuanto a los costos y todo esto que pueda traer, en cuanto a la producción, digamos, en una empresa específica, por ejemplo, no sé, como sigamos con el mismo ejemplo de los insumos de lo que hablaban ustedes, que en cierta parte estoy de acuerdo con Alejandro, que hay porcentajes en cuanto a los aranceles y todo esto, obviamente porcentajes muy altos, pero obviamente también se tienen que tener en cuenta como las principales inferencias o bueno, como factores que se deben tener en cuenta a la hora de la distribución y todo esto en un país como el nuestro, digamos en Colombia, o en cómo lo son países en desarrollo, de qué manera o cómo se busca la forma para que estos países no tengan, o sea, como que no tengan tanto, o sea, ¿cómo decir? Tantas afectaciones en cuanto a la producción de ciertos productos que puedan tener ventaja en otros comercios de otros países. Entonces, como, o sea, ¿de qué manera nosotros veríamos eso? O sea, yo lo podría decir, el punto está en que para que esto siga desarrollando, el gobierno sí o sí tiene que encargarse de muchos más aportes a ciertas industrias que son las que están dando más el porcentaje o mayor aporte a la economía, digamos, de estos países. Porque claramente aquí no se ve, o sea, son muchas las industrias, muchos los negocios de medianas, pequeñas empresas que aportan o sea, que pueden aportar obviamente no un mismo porcentaje a las empresas más grandes del país, pero sí no se sigue teniendo en cuenta y pues obviamente son comercios que van dejando como de existir o van desapareciendo. No, Que igual sigue siendo así es. importante. Yo estoy muy de acuerdo con Alejo y con Pacho, pero yo siento que más allá de hablar de lo que usted hablaba de los aranceles del mercado justo, siento que aquí el punto aquí es que el gobierno debe empezar por el mismo Colombia. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia es muy caro, es muy malas, por ejemplo, las vías. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Los fletes son carísimos. O sea, uno transportar una carga desde, no sé, desde Boyacá a Corazas es muy caro. Es muy caro porque el gobierno, primero, no apoya a los agricultores, no hay unas buenas vías, no hay subsidios. Entonces, siento que más allá de lo que usted estaba hablando de los aranceles, de todo, siento que en este punto Colombia se debe basar en mejorarse primero internamente, mejorar sus canales de distribución, todo esto, porque Colombia en sí tiene mucho potencial para poder ser una gran potencia en todo el tema Sí, agropecuario. claro. Es como si vemos Chile. Chile es muy bueno en el tema de todo lo que tiene que ver con manzanas, uva, pera. ¿Por qué? Porque pues, tienen unos buenos canales de distribución y son muy potenciales, dando pues todo este tipo de frutas a todo el mundo. Y Colombia pues también podría hacerlo, pero tristemente lo que decíamos de los fletes. No tenemos una tecnología para producir algunos No, alimentos de masa. y que también es verdad, digamos, usted lo decía con lo de China, con lo del acero. Ellos les dan el subsidio a ellos porque ellos saben que son duros en ese tema.
Nosotros, ¿por qué? No es dar un subsidio, porque es que nosotros, pues China, uno no puede comparar la economía china con la economía colombiana. Pero no es que el gobierno tenga que dar un subsidio, pero sí es verdad, o sea, el tema de inversión local está muy quedado el país de nosotros. ¿Por qué? Por la corrupción. Exacto. Sí, no hay plata para invertir. Mano, si nosotros somos buenos en la agricultura, pues que el campesino tenga buenas vías de acceso para poder suministrar su producto. ¿Cómo es posible que un campesino tenga que recorrer no sé cuánto pacha usted con el tema de la papa? Oigan, esperen un segundo. Vamos en la primera, hasta ahora en la primera intervención. Entonces usted, digamos, en el tema de la papa, ¿cómo ve ese tema? Digamos, usted hace una cosecha y cuánto tiempo se demora, es tedioso, ¿sí o no? Para sacar, digamos, su cosecha, pues las vías no están adecuadas, por así decirlo, para poderle llegar al producto que se la ha comprado, sí. Pues sí, exactamente. Hay desafíos importantes en esa materia porque digamos como que todavía hay muy poco avance en hay muy poco avance pues en la construcción, digamos todavía las cosas se hacen muy tradicionales. Entonces, por ejemplo, en las fincas resulta el problema de que la infraestructura de las vías es todavía una infraestructura muy primaria y pues resulta un problema importante, pero este es un problema que siento que no hay que ver no solo del lado del gobierno, sino que también requiere un interés de la parte de los privados para lograr esta cooperación. Entonces, por ejemplo, en este caso, les voy a poner un ejemplo muy similar a lo que estábamos hablando, con el ejemplo de la leche alquería. Entonces, la leche alquería lo que hizo fue que... Es muy buena, por cierto. Exacto, una muy buena leche, que tiene muy buenos proveedores. Sí, claro. Entonces, bueno, lo que pasa con ellos es que ellos eran conscientes de las problemáticas de que para sacar la leche de los distintos centros de ordeño y llevarla a sus centros de acopio, pues pasaban, digamos, era un proceso complicado y ellos mismos apoyaron a los productores de leche para comprar camiones, para mejorar sus infraestructuras, para hacer placahuellas en las distintas comunidades y así como hacer un trabajo conjunto para que se pudieran sortear las dificultades del entorno y se pudiera llevar a cabo un comercio justo. Entonces, eso me parece importante, como que mirar dónde están los privados y dónde está el Estado en esta posición. Y como que abogar en fin del bien común, que finalmente es listo. Entonces, vender más leche trae también bien común porque las vías mejoran, las personas pueden acceder como a estas economías también de escala, que cada vez entre más produzcan les va a ir mejor, va a ser más barato para ellos. Entonces, como que yo siento que ese es el impulso que deben tener los gobiernos en este caso. Bueno, sí. 1, 2, 3. Bueno, a continuación hablaré sobre las críticas a la globalización y los efectos sobre las economías emergentes, cual abarcaré algunos puntos claves de esto. Mencionaré las críticas del autor a la globalización y quisiera empezar hablando sobre esto, el cual hace que la globalización, especialmente en el libro de Bad Samaritans y en particular en el capítulo Mi hijo de 6 años debería conseguir un empleo, Chan critica fuertemente las políticas neoliberales que han sido impuestas a los países en desarrollo, el cual sugiriendo que la globalización tal como se ha implementado anteriormente no necesariamente beneficia a todos, sino una de las principales críticas de este autor es que los países desarrollados que históricamente utilizaron políticas proteccionistas para hacer crecer sus economías, ahora presionen a los países en desarrollo para que adopten políticas de libre mercado, el cual esta liberación económica, según él, pone a las economías emergentes en una situación de vulnerabilidad y obligándolas a competir en un mercado global que no está diseñado para favorecer su crecimiento. Esto me lleva a la pregunta, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan estos países cuando intentan integrarse al sistema global? El primer desafío es que al abrir sus mercados a la competencia internacional, muchas industrias locales no tienen la capacidad de competir con empresas extranjeras y mucho más grandes y con mejores recursos que ellos, y esto puede llevar a la quiebra a estas industrias que hasta ahora están incursionando en el mercado exterior, el cual pues un ejemplo claro trae para esto de afuera son las empresas afectadas de El Salvador en su industria textil, el cual en particular es un caso de la empresa Industria St. John, el cual es una importadora de fábrica de textil que fue clave en el desarrollo económico local durante varias décadas,
el cual esta industria, como muchas otras empresas de textil de El Salvador, prosperó bajo un modelo que ofrecía cierta protección arancelaria. Esto permitió que la empresa creciera y generara empleo local y fortalecer pues, su economía en la región. Sin embargo, cuando El Salvador comenzó a abrir su economía a décadas de 1990 al 2000, como parte de acuerdo de libre comercio, como Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos, esta empresa se enfrentó a una competencia feroz de fabricantes internacionales como pues sabemos que lo es China y otros países asiáticos, el cual ellos manejan unos costos de producción muy bajos y pues era muy difícil competir contra ellos por los costos que a ellos les salía, y salir al mercado y ver que pues una camisa de China les salía muy económica. Entonces pues no sé ustedes qué piensen de esto. Yo ahí tengo una intervención muy importante porque igual ustedes saben que con todo el tema de la globalización y lo que hemos venido hablando, hay ciertos factores importantes y en eso uno que mencionamos principalmente que fue el tema de la sostenibilidad. Juan Camilo pronunciaba el ejemplo de la industria textil, pero pues no sé si sepan, esta industria es una de las más contaminantes. Estamos hablando de pobreza, estamos hablando de recursos. Entonces, pues, según acá unos datos que tengo, hay un informe de la Organización de las Naciones Unidas que para el desarrollo de la industria señala que es responsable de aproximadamente el 20% de la contaminación del agua a nivel mundial, esta industria. Entonces, pues, bueno, ahí está todo el tema de los océanos, ríos, También hay en otros países como en Bangladesh e India, que son centros globales de producción textil. También hay un impacto devastador con los residuos hídricos que pues muestran que los ríos están muy contaminados, que toda la vida acuática es prácticamente inexistente en estas áreas. O sea, ahí me parecería bien importante porque pues sabemos como que el tema de la regulación y sí, o sea, que puede traer y los costos que puede traer esto en cuanto a una economía de pronto que está del desarrollo y pues entonces de todo lo que, o sea, todo lo que depende detrás de eso, ¿no? Porque pues estamos hablando de ecosistemas, estamos hablando de recursos, estamos hablando de áreas. Entonces, obviamente no solo afecta esto como tal, la parte de sostenible, sino pues también como todo el tema que viene detrás de esto de las industrias y las empresas que están ahí, o sea, de qué manera se van a hacer responsables, de qué manera esto puede ser, puede cuidar a todas las personas que están en lugares específicos donde pues se presenta más que todo la problemática. Sí, no, y aparte de eso, con la pregunta que hacía Juanca es, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los países en desarrollo cuando salen al comercio, a una globalización? ¿Sí? Entonces ahí va, digamos, ¿en qué fecha fue que Colombia salió eso fue como en el 90 de Gaviria, ¿no? En el 90. Sí. Entonces, claro, Colombia es un país que está en desarrollo y sale a la globalización, entonces sale con todo, digamos, con todo el tema, con cuáles son los fuertes y todo, pero se encuentra con otros países que ya son muy fuertes en el tema. Entonces ahí vuelve lo mismo, entonces era lo que hablábamos al principio, que es la inversión extranjera. Entonces, una persona con una multinacional en el exterior, ¿por qué quisiera comprarle a un proveedor colombiano y no a uno chileno? Que era lo que usted hablaba con la comparación de Chile. Entonces, ¿por qué? Definitivamente porque, digamos, hay mejores pautas, hay mejor producto, seguramente habrá también mejor precio, que es lo más importante. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta? Pues también un mercado muy volátil y un mercado muy competitivo. Entonces, en el tema de agricultura, pues Colombia claramente tiene temas muy fuertes, pero también hay países que no se quedan atrás. Entonces, sí, el gobierno yo creo que es un papel fundamental en esos aspectos, porque el gobierno debe proteger al por así decirlo, el productor colombiano, pero para que salga al mercado internacional. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo va a apoyar? Pues en el tema de los aranceles, en el tema de las políticas comerciales, ahí es donde tiene que apoyar el gobierno. Pensaría yo que es por ese lado. Sí, yo también estoy muy de acuerdo con Alejo. Y pues hablando un poco de lo de que ha dicho Juanca, el tema de la sostenibilidad, siento que un país con desarrollo como que sí puede entrar en esa transición. O sea, no sé ustedes qué opinan o si están de acuerdo conmigo, como que un país en desarrollo sí puede entrar como esa transición. Pero Colombia, por ejemplo, que su mayor producto de exportación es el petróleo, ¿ustedes sienten que se puede dar el lujo, o sí puede ser el lujo, de comenzar esa transición sostenible? Por ejemplo, un ejemplo para entrar
en tema de discusión. Digamos, Como lo que, con lo que está pasando ahorita en este exacto. gobierno, no sé ustedes qué opinan. Yo, o sea, sinceramente, aunque enfaticé en el punto de, pues, de todo el tema de la contaminación y esa sostenibilidad, no, estoy totalmente de acuerdo con que cierto que un país como Colombia no se puede dar, o bueno, el desarrollo no se puede dar como el lujo de entrar a esto, puesto que sí se habla también, o sea, tenemos que tener en cuenta que los países como nosotros estamos como en el mood, o más bien como en la visión del crecimiento económico, porque pues si tenemos una economía estable, podemos hacer, digamos, todo ese tema de las transiciones que hablábamos, en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a cultura, en cuanto a tema social, pero siento que eso pasaría en otro país, digamos, Sí. como una industria muchísimo más grande, que obviamente fortalecería el tema de las industrias, pues para la expansión de otros sectores, pero siento que un país como Colombia pues no lo podría hacer en este momento. No, y también una transición amigable, pues no, o sea, tampoco porque es un ejemplo sencillo, digamos que yo soy una persona que vende 10 millones de pesos, para hacerlo sencillo, de los cuales de esos 10 millones, 9 millones los vendo en agua que viene en un empaque de plástico. Y el otro millón lo vendo 500.000 pesos, lo vendo con cosas para el aseo, los otros 500 porque tengo una cafetería. Si yo digo no, porque es que el plástico de verdad me está contaminando mucho y yo pienso que el plástico es malo, que de verdad es una transición que toca hacer. Pero si el 90% de lo que yo genero es por medio de un producto, pues no lo puedo cortar. No lo puedo cortar, eso es lo mismo que paga, que entonces el gobierno ahorita dice, no vamos a ya erradicar todo el tema de la exploración para los hidrocarburos y demás. Pero es que sí, eso es más del 80% de lo que de la economía colombiana se ve representada por los hidrocarburos. Entonces, ¿cómo lo voy a cambiar por aguacatejas y por turismo en Cartagena? No, es imposible. y algo de lo que usted decía del turismo es que en Colombia no se protege al turista. Exacto, entonces claramente genera algo, pues genera bastante, pero no es una transición que se pueda hacer. ¿Somos fuertes en turismo? Pues claro, porque gracias a Dios tenemos todo el tema amazónico y demás, que es un turismo ecológico, ¿sí? Pero no es, o sea, Colombia nunca va a representar, el 90% nunca va a representar el turismo, porque es imposible. Es muy grande y todo, pero es que lo que no generan nosotros son los hidrocarburos. Entonces, ¿cómo no va a cortar la fuente de ingreso que tiene el país y pasarlo por dos temas que sigue? Claro que es muy bueno, que se escucha bonito, ¿no? Que es que mire que cómo contamina el fracking y vea que el turismo es algo amigable, pero no da, porque es que de verdad las cuentas no son así, entonces ese es el tema. Bueno, en ese contexto creo que, o sea, totalmente en este momento estoy de acuerdo con todo, pero siento que no hemos hablado tampoco como el tema principal, que es el de la pobreza. Sí, digamos, ya para hablar un poco de eso, entonces, ¿cuál es el tema, cuál es el rol que tienen las multinacionales, por así decirlo, el papel de las multinacionales y el gobierno para la reducción de la pobreza? Entonces, a mí me gustaría empezar hablando con que, a mí me parece que eso es una pirámide, ¿sí? ¿Por qué una pirámide? Porque la pirámide, digamos que la ponemos en tres niveles, siendo el primer nivel el empresario. Siempre el primer nivel va a ser el empresario y de ahí se empiezan a cruzar diferentes temas. El empresario genera empleo. Al generar empleo, genera riqueza para la comunidad y genera calidad de vida para las personas. Entonces, una multinacional, pongamos en cuenta, digamos, puede ser el éxito, puede ser, digamos, Bavaria, que son empresas que generan demasiado empleo. Claramente es una multinacional que el gobierno le debe dar diferentes tipos de beneficios. Están las pequeñas y medianas empresas, que son las pymes, que claramente hay diferentes tipos de beneficio porque son empresas que no superan los 200 empleados. Ya cuando una empresa supera más de 200, pues ya se considera una gran empresa. Que eso en temas de recaudo de impuestos, digamos, una pequeña y mediana empresa, pues tiene que responderle trimestralmente, depende de cómo esté constituida, pero se le tiene que, a la DIAN, digamos, si es una pymes, se le tiene que mandar los impuestos que uno recogió. Entonces, si yo vendo un producto a 100.000 pesos más el 19% del IVA, son 119. Yo acumulo ese impuesto, pero ese impuesto no es mío, ese impuesto es de la DIAN. Entonces, yo cada 3 meses lo tengo que mandar a la DIAN porque ellos saben cuáles son las ventas mías. Entonces, si vendí 100 millones de pesos, el 19%, que son 19 millones, se los tengo que mandar a la DIAN porque es plata de ellos, ¿sí? Ya cuando es una multinacional, ellos son autorretenedores de ese IVA, ¿sí? Entonces, ellos cogen ese IVA y es un IVA que ellos ya le están haciendo el favor a la DIAN de recogerlo y después se pagan impuestos. Entonces, esos son algunos de los tipos de beneficios. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo pueden reducir las multinacionales y los gobiernos la pobreza? Pues sencillamente es así, es el 100%. Si el gobierno acaba las multinacionales, acaba las empresas, pues estas empresas, estas multinacionales, no van a generar empleo.
Y al no generarse empleo, pues se va a causar desempleo. ¿Y qué genera el desempleo? Pobreza. ¿Sí? Si la gente no tiene cómo sustentar su canasta familiar, si la gente no tiene cómo comprar los recursos porque no está trabajando, entonces ¿cómo va a ser cómo el gobierno va a hacer para erradicar la pobreza? Entonces yo pensaría que principalmente el gobierno tiene que ser la mano derecha de los empresarios, de las compañías, tanto las multinacionales como las pequeñas empresas, como la mediana empresa que tengo 10 empleados, son 10 personas que les estoy dando un sueldo y las 10 personas con ese sueldo que les estoy dando van a poder ir a comprarse su café, su pan, van a poderle pagar su estudio a su hija, ¿sí? Entonces, para mí, ¿cómo se erradica la pobreza? En cuanto a la multinacional y los gobiernos con el empleo, ¿sí? Entonces, ¿qué papel juega el gobierno en cuanto a ese tema del empleo? Pues el gobierno no puede ponerle tantas trabas a un empresario, trabas por decirlo de una manera coloquial, pero no puede molestar al empresario en temas de impuestos, no puede seguir generando diferentes reformas tributarias que sea una carga más para el empresario, porque sencillamente también como lo hablamos con los aranceles, si a uno le ponen un arancel que uno diga, no puedo traer ese producto, o no puedo exportarlo, no puedo importarlo, o no puedo producirlo, pues no estoy haciendo nada, entonces cierro mi empresa y vea, ahí le dejo 20, 30, 40, 50, 5 personas que tenían un empleo, pero me tocó cerrar mi empresa. Entonces, ese señor, ¿qué va a hacer? Pues queda sin un sueldo. Vaya y busque trabajo, que no está fácil. ¿Sí? Vaya y gane un sueldo mínimo que son 1.600.000, más todo lo de ley le va quedando 2 millones de pesos. Pero que le entra en el bolsillo 1.600.000 que se va a dejar de ganar. Esa persona ya no va a ir a la panadería de la esquina a comprar lo que recurrentemente compra, porque no tiene el sustento para ir a comprarlo. Entonces, esa persona en la panadería va a dejar de vender lo mismo, porque entonces se le quedaron 10 personas sin empleo. Entonces, la persona va a decir, ya no me dan los costos, entonces cierro. Es una cadena, entonces por eso lo he comparado como si fuera una pirámide. El gobierno siempre va a tener que apoyar al empresario. Sí, Y el empresario no puede ser un enemigo para el gobierno. No, jamás. Nunca. Pero sí, yo estoy muy de acuerdo con Alejo que la clave es encontrar como ese equilibrio y ese compromiso genuino entre los sectores como el gobierno, la sociedad civil, la comunidad internacional, y pues ofrecer esas soluciones integrales que usted también dice. Y algo muy importante que yo quiero tocar, y es el tema de la educación. Siento que también para reducir la pobreza, la educación tiene que ser muy buena. Y pues en Colombia pues vemos que pues no se generan tantas becas, por ejemplo, a veces la educación es muy mala, entonces yo siento que para entrar un poco en ese contexto, siento que la educación es muy buena. No sé ustedes qué opinan de eso. Yo, bueno, voy a tocar esos dos puntos el último que dijo Alejo y Kevin. Y primero, en cierta parte, hasta un punto estoy de acuerdo con el tema del gobierno y los empresarios. Siento que es muy importante mantener esa relación en cuanto al funcionamiento económico del país. Cuando hablamos de la pobreza, pues hablamos de diferentes, ¿cómo decirlo así? O sea, comunidades, no solo como la cadena del desempleo, claro, tiene mucho que ver el desempleo, tiene mucho que ver los costos que pueda traer un empleado a una empresa. Ustedes saben el costo que es tener una persona, pues una nómina anualmente en una empresa es un alto costo, pero pues que obviamente se ve beneficiado a familias, en este caso, pues del país. A lo que voy es que directamente a veces ni siquiera es la parte económica la que va, o sea, relacionada con este tema como la pobreza, cuando hablamos de que el gobierno muchas veces es el que ha interrumpido procesos, o sea, dejando a un lado los empresarios y la economía, el comercio, interrumpe los procesos pues también de un desarrollo de un país como este. Ahora, la educación que tiene que ver, que pues por las faltas, o sea, por la cantidad de necesidades y en el sector en el ambiente en el que crecen pues ciertas personas, pues se ha convertido más en una problemática social que cualquier otra cosa, que ha incurrido de manera económica en los gobiernos, pues porque se han tenido que presentar programas, subsidios, todo esto, pues obviamente, o sea, como ese colchón que necesitan pues las personas con las que tienen que cubrir eso. Pero más allá de eso, pues siento que es como también la falta como de regulaciones o participación que también ha tenido el gobierno por estas comunidades. O sea, no se puede dejar por fuera todo, o sea, aparte del comercio, no se puede dejar por fuera la parte social, que siento que la hemos muy dejado de lado en la conversación. Que aunque sí, el crecimiento económico es lo más importante, es lo que nos permite tener una estabilidad en cuanto a los otros factores que hemos mencionado como sostenibilidad y todo esto,
cierto que es la parte social también la que ha hecho que muchas veces no funcionen ¿Qué fue la palabra? pues me mandé la mierda yo. ¿Quién es Cristian Camilo? No, pero ya. Sí, yo creo que digamos, en ese tema. Ya. Vamos a repasarlo. 1, No, espérate. 2, 3. Lo contamos. No, pero siga las que tira las que. No, pues se me olvidó. Sí, Yo creo que- olvidó, marica, estaba hablando y se me olvidó. Yo creo que el gobierno aparte es. Ya. O sea, yo vi que te cargo recién. Por eso ya Karen cierra. O sea, yo ya. No, pero parémoslo, porque aquí que estoy yo. Pero tú no habías, o sea, tú ahí seguiste la intervención, pero tú ya vas a hablar, ¿no? Listo. Ya. Bueno, pues. Bueno, pues anteriormente, como dijeron mis compañeros Kevin y Alejandro, pues yo estoy también de acuerdo con ellos, pero pues sí creo que los gobiernos deben poner unas leyes a las empresas también para pues tener unas buenas condiciones laborales en esto, el cual pues como anteriormente vimos que China compite en casi todos los sectores y en la empresa de textiles, que fue un ejemplo, estas empresas de textiles en China tienen unas condiciones laborales muy malas, como ustedes pues no sé si han escuchado, tienen largas jornadas laborales, pagos muy malos, la gente que como que vive en las zonas rurales les toca ir a las empresas donde están las fábricas a trabajar y pues los sueldos no les alcanzan para nada. Entonces pues también el crecimiento debe ir consigo, o sea, creciendo también para los trabajadores y no solamente para los empresarios que ganen, sino pues también esto trae pobreza y desigualdad para todos. Bueno, mi conclusión sobre esto y como que reafirmando un poco sobre los retos económicos es que pues finalmente digamos, en este país los productores se enfrentan dificultades económicas y desafíos para el cumplimiento de sus necesidades, ¿sí? O sea, realmente hay muchos desafíos importantes y llegamos a una conclusión grande que el gobierno no atiende estas necesidades. Pero bueno, listo, entonces lo vemos por el lado de lo negativo. Ahora quisiera que abordáramos este entendimiento por el lado positivo y que viéramos como esta relación en cuanto nos puede colaborar. Entonces, le quiero dar lugar a mi compañera Karen, que va a hablar sobre la conclusión. Entendiendo que estos negocios internacionales y como que la idea principal de lo que tenemos que hacer es el empoderamiento de los productores y pues la solución de sus problemáticas sociales. Sí, bueno, ya para concluir, pues primeramente todos planteamos puntos, creo yo, muy válidos, que pues resaltan como la complejidad de este tema en realidad, o sea, pero pues como la conclusión, aparte de lo que decía Pacho y como sería lo que finiquitaría en este momento el tema de la reunión de los tres temas, que pues primero que el control de las políticas es crucial para encontrar como un enfoque que se equilibre y que permita aprovechar todos los beneficios de la globalización sin sacrificar a nuestras industrias y pues comunidades locales o el medio ambiente, que fueron los temas que finalmente hice tocar. Primero, pues el inmenso potencial que tenemos como de la integración comercial para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo cuando se gestiona adecuadamente. Todos los países en desarrollo más integrados en la economía mundial tienden a crecer pues, más rápido y reducir la pobreza con mayor rapidez, que fue, pues, como mencioné en mi primera intervención, el ejemplo de la guerra de Corea. Fue un país que obviamente empezó de la nada, en un tiempo, digamos, que no tanto como comparándolo con Colombia, pero pues fueron tiempos muy similares donde pues este país tuvo como un crecimiento demasiado, o sea, exponencialmente, y pues digamos acá aún seguimos viendo los problemas que existen en el nuestro. Para esto pues o sea, también necesitaríamos políticas inteligentes que protejan las industrias nacientes de la competencia pues extranjera, que igual esto todo se puede lograr mediante pues regulaciones como hemos hablado, aranceles, cuotas, periodos de gracia y todos estos.
Digamos, cada uno de los temas que tocamos, siento que muestran un poco más la realidad en cuanto al país, o sea, lo vemos desde una perspectiva más real de un país como el nuestro. Los negocios internacionales tienen que seguir existiendo en cada una de las regulaciones, en cada uno de los factores que hablamos, porque siento que como el tema del comercio justo es el modelo, creería yo, que se necesita integrar para la estrategia pues, de los comercios como un país en Colombia. También los vínculos de la adquisición con las empresas podrían pues, ayudar a escalar impactos muy positivos que también deben seguir como interviniendo en el desarrollo de las nuevas tecnologías, cadenas de valor, que pues permitan competir de manera más como efectiva en otros mercados globales. También las industrias obviamente que tienen ventaja como en nuestros países como la agricultura, también que se puedan invertir mucho más en tecnología y pues servicios especializados que ofrezcan como más oportunidades. Mejorar también como la infraestructura, pues porque como lo hablábamos, las desventajas de ciertas industrias, pues obviamente que aportan al crecimiento económico también de aquí y pues facilitar como en la parte social el acceso a la educación y la capacitación para promover pues un entorno más adecuado para las pequeñas empresas y poder distribuir de manera más amplia los beneficios de todo esto en la economía. Sí, a mí me parece perfecto lo que dijo nuestra compañera Karen. Y creo que todos estamos enfatizados en lo mismo, ¿no? Que para combatir la pobreza debe haber una colaboración sí o sí entre el gobierno y las empresas. O sea, creo que todos llegamos a ese mismo punto y estamos muy de acuerdo, ¿no? Sí. Y pues también en la creación de empleo. Siento que a la hora de que el gobierno pues ayuda a esas empresas, se genera la creación de empleo y todo, como lo decía Alejo y Karen, es una cadena. Sí, una cadena en lo que sí, o sea, sí o sí va a mejorar, pero pues también debe haber una colaboración entre estas dos partes. Que siento que son como las entidades más, o sea, entidades entre comillas del gobierno y las empresas, porque pues obviamente si bien la globalización económica nos ofrece demasiadas ventajas y nos aporta más crecimiento en cuanto a estos países, pues también tenemos que tener como una gestión muy cuidadosa y como llevadera, porque pues obviamente se siguen presentando cada uno de los problemas que mencionamos aquí y pues al mismo tiempo los ejemplos que se demuestran pues que han funcionado ha sido de manera como más de la integración global y también de la implementación de políticas inteligentes en los países que han logrado como que llevar una globalización en un buen funcionamiento. Bueno, pues yo creo que esa sería. Nosotros acá tenemos la imagen ilustrativa, que acá la tenemos, de pronto si la podemos ver un poco más atrás, esa se puede expandir un poco porque no está completa. Esta imagen lo que representa para nosotros eso es correcto. Muy buena, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ahí está, perfecto. Un poquito más. Espera ahí para dar ahí, ok, me gusta, ahí. Un poquito más. Ahí, así. ¿Qué quisimos nosotros representar con esta imagen? Nosotros lo que queremos poner es todo lo que conlleva los términos de globalización o internacionalización. Entonces, cuando yo hablo de globalización, ¿de qué hablo? De colaboradores, de industria, de economía, de personas que gracias a la globalización salen adelante por medio de un mercado estable y duradero, ¿sí? También hablamos en la parte de arriba, en la parte superior, nosotros quisimos mostrar cómo sería la economía con estos, con los dirigentes de los países. Ahí como podemos ver quisimos representar un poco a lo que es Donald Trump como próximo presidente de Estados Unidos. Entonces lo manifestamos de esa manera porque los dirigentes son las personas que en realidad pues hacen crecer una economía por medio de lo que hablábamos. Entonces el gobierno tiene que estar muy presente en temas de globalización, tanto los gobiernos como también las diferentes pequeñas y medianas empresas o las multinacionales para poder lograr lo que se denomina una globalización o una internacionalización justa, duradera y estable. Entonces, creo que llegamos al final de nuestro trabajo. Muchísimas gracias.